del azar, tú, Leo. Bueno, vamos a tener una primera sesión sobre esta visión de transformación social que tiene la red emergente y está a cargo del pastor Cristian. Cristian, adelante. Bueno, como veníamos diciendo, parte de lo que es la transformación, deben saber que Dios busca que la transformación suceda. Él comienza con un Edén, pero dice la Biblia que va a terminar con una ciudad. Entonces, la transformación es un proceso que va hacia arriba. De hecho, dice que la fe del justo no puede quedarse en un mismo nivel y que en el mundo o en el reino todo tiene una evolución. Entonces, todo tiende a crecer, no a decrecer. Cuando algo en la vida comienza a decrecer, es porque algo de Dios está siendo utilizado para que nosotros mejoremos. Entonces, por ejemplo, yo decía que la palabra crisis no existe, sino que en el reino, sino que una crisis es un proceso que Dios está usando para llevarte a otro nivel. Entonces, quien ve la crisis como algo catastrófico es porque no ha entendido que este problema que tiene o esta problemática que tiene, Dios la va a usar para potencializar todo su personalidad. Entonces, que un cristiano quiera vivir 30 años siendo bueno, eso me habla de un estancamiento de la persona, porque es imposible que llegues a ser bueno. Entonces, a partir de que ya no vas a ser bueno, por eso Dios lo deja, ¿no? Y lo dice, no hay bueno a uno, ¿no? Porque al final de cuentas no vinimos a ser buenos, vinimos a ser perfeccionados. Y el hecho de ser perfeccionados tiene que ver con una evolución, tiene que ver con una evolución de nuestro ser como de nuestro hacer. Entonces, creo yo que la iglesia ha permanecido estancada en intentar ser santos y en intentar tener un buen diálogo o un buen choro, no sé para qué, como para vernos más espirituales o para que Dios vea qué tanto sabemos de Él mismo. Y yo creo que a Dios no le importa qué tanto sabemos de Él mismo, si no hemos plasmado lo que sabemos de la Biblia a través de nuestras acciones. Entonces, lo que deben de saber es que la transformación es un proceso que Dios quiere llevar al mundo para que haya cambios. Sin cambios no puede haber creatividad. Sin cambios no puede haber co-creadores. Sin cambios se estancaría el, el, el plan de Dios para el mundo, que fue enviar personas para que estas personas hicieran. Una vez que entienden quién es Dios, hicieran. Entonces, por eso digo yo que fe es verlo hecho. Fe es una acción. Entonces, si nosotros buscamos que todo permanezca igual, no puede ser así. Porque incluso la reforma viene y va a romper todo el esquema de pensamiento de la iglesia, como de pensamiento del que no existe, no asiste a una iglesia. Entonces, decíamos que estamos en la tercera reforma porque es algo que nosotros tenemos. Bill Hammond sacó un libro que se llama La Tercera Reforma, que fue un libro que nos enseñó Edgar, y Bill Hammond se atreve a decir que hay un proceso de reforma cada 500 años o cada 1000 años, donde Dios está tratando de mostrar algo al mundo, trazando un plan, y dice que le llama la tercera reforma porque la primera reforma la hizo Jesús. Y Jesús vino a hacer el cambio, la reforma estructural, porque pasó de la ley al amor. Entonces dice Jesús, voy a resumir la ley en dos principios: ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Y eso dice, aquel que ama a su prójimo, yo digo que ha cumplido la ley. Entonces, imagínate, tenemos iglesias ahorita ortodoxas, tenemos judíos ortodoxos, tenemos cristianos súper ortodoxos, y tenemos cristianos que dicen que no son ortodoxos, pero son ortodoxos, ¿no? Que dicen que son pentecostales, pero no viven en la libertad, que dicen que son emergentes, otra vez, y la neta siguen buscando o anhelando la religión. Entonces, el primero en romper la ley, o no romperla, sino a venirla a cumplir en su vida, porque la ley solamente refleja al Mesías. ¿Cuál es el trabajo de la ley? Yo les decía, culturizar una nación llamada Israel para que el Mesías viniera ahí y tuviera principios del reino que cumplir. Entonces, ¿por qué Dios no es mexicano, no sé, argentino, no es de otra nacionalidad, no era romano? ¿Por qué Dios no era de una nación? Él tenía que ser de la nación de Israel,
porque Dios se encargó de culturizar esa nación antes de que Jesús naciera. Dios se encargó de enseñarle a Abraham principios del reino para que todas sus generaciones trazaran todo una historia llamada Jesús. Entonces, Dios viene y cumple la ley, o Jesús viene y cumple la historia que se había trazado durante años en su vida, y deja principios, o deja dos mandamientos en los cuales se rigen ahora bajo la gracia, bajo el amor. Entonces, se le llama la primera reforma porque él saca a la iglesia de las sinagogas y del pensamiento. ¿Y cuál era la visión de Jesús? La visión de Jesús no era, como decía ahorita, no era aniquilar a los romanos, ¿no? La visión de Jesús no era destruir el pensamiento que existía. Es más, lo quisieron hacer rey y él no vino a ser rey en este mundo. Por eso Jesús decía, mi reino no es de este mundo, pero viene a imponerse, viene a imponer en este mundo, a manifestarse de tal manera que haya cambios en la política, cambios en las artes, cambio en todo. Porque a partir de que Jesús llega, cambia hasta la historia. Por eso hay un antes y después de Cristo. Entonces, como el primer reformador, Jesús lo que venía a traer al mundo era principios de reino donde se situaran donde comprendían las familias que tenían que vivir en una cultura diferente. Él viene a atacar la cultura. Entonces, es extraordinario ver a Jesús atacando la cultura, comiendo con paganos. Extraordinario Jesús no ayunando, ¿no? O sea, y cuando los demás ayunaban, sus discípulos no ayunaban, ¿no? Cuando los demás hacían algo, él no. Sanando gente en un día que no se sanaba gente, ¿no? Lo que él intentaba no era contradecir a la ley, sino contradecir a las personas que vivían bajo una cultura hipócrita y bajo una cultura de corrupción, porque los más corruptos en ese entonces, lejos de César, pues eran los mismos fariseos. Entonces, si se dan cuenta, él viene a trazar todo un proceso de transformación en 12 hombres. Entonces, Dios transforma la vida de 12, pero deja principios para la vida de 700. Deja principios para la vida de las personas que le seguían y deja principios para aquellos que iban a comenzar a edificar iglesias o la eclesía. Entonces, para seguir con el tema, dice, eclesía no es la iglesia como la entendemos, ¿no? Porque ahora dicen, sí, yo soy la eclesía. Ajá. Pero si tú no te reúnes con 2 o 3, no eres eclesía, aunque te sientas la eclesía. Porque ser eclesía no tiene que ver con una intención de sentirte eclesía, sino que lo que ahorita estamos haciendo es eclesía. ¿Qué es eclesía? Es una palabra griega que se usaba cuando personas se reunían a dialogar, a hablar sobre un tema, a compartir, a debatir. Eso se le llamaba eclesía, era como el nombre. Entonces, yo he visto cristianos que se sienten bien transformadores, es decir, somos la eclesía. Ajá. ¿Y cómo va tu iglesia, carnal? Porque si tu iglesia es bien religiosa, no eres la eclesía. O sea, otra vez, la eclesía, ¿cómo tú la concibes? Para mí la eclesía es un cúmulo de personas, ahorita profesionistas, y no profesionistas, pero que tengan esta visión de transformación, esta visión de diálogo, que no sean personas homologadas a un pensamiento, sino que vengan a ser críticos de su propio pensamiento y críticos de lo que hemos aprendido durante décadas. Para mí eso es la eclesía. Personas que dicen, no, no me gusta tu pensamiento. Es más, que debatan lo que yo estoy diciendo ahorita, porque eso es lo rico del pensamiento. Entonces dice Dios, yo le di multiforme conocimiento a las personas. ¿Para qué? Para que debatieran. ¿Para qué? Para que se edificaran unos a otros en amor. Para eso da multiforme conocimiento. Pero las personas se han enfocado en pues nada más aprender lo básico, ¿no? Dios te ama, amén, aleluya. Hermano, ¿cómo está? Y a vivir todos los días, cantar, dar su dinero, son adoctrinados. Entonces, evangelismo no es adoctrinamiento. No buscamos personas que hablen como nosotros, que vistan como nosotros, que sean igualitos. Eso es adoctrinamiento. Dios busca evangelismo, o Dios busca discipulado. Y el discipulado es que se parezcan a Cristo en la forma que Dios los hizo. Entonces yo les decía en uno de los temas, ¿no? Dios no es chino, no es amarillo, no es negro, no es blanco, no es mujer, no es hombre. O sea, Dios no tiene que ver con eso. Tú eres la manifestación de Dios.
O sea, así de simple. ¿Ah? Y no hay otro como tú porque Dios te diseñó, pero cuando la gente te ve, ve una manifestación de Dios. Entonces, por eso es que dice Dios, yo los hice a imagen y semejanza, pero cada uno es diferente. Cada uno puede ser chino, puede ser chaparro, puede ser gordo, puede ser alto, pero el tema no es ese, el tema es que la gente vea cómo se manifestó en nosotros. Entonces, para no salir del tema, y intentaba tratar de explicarles esto, es que Dios o Jesús viene a hacer una reforma a estos pensamientos y para eso necesitaba personas entendidas. Los discípulos no eran tan entendidos. Eso es algo que debemos de saber, porque para un Lutero necesita un Calvino. Y para mí, Pablo es el Calvino. ¿Ah? Porque Pablo llega, entiende el Mesías, entiende todo el concepto, todo el badaje, la visión del reino, y lo que hace Pablo es manifestar los principios de Cristo. Así es simple. ¿Ah? Porque mientras Pedro se peleaba con comer y no comer carne que inmunda, Pablo dice, ya entendí. ¿Ah? Este era el Mesías, así se traza y así se hace. Lo que yo tenía, el pensamiento que yo tenía, el pensamiento griego que me enseñaron, incluso fariseo, todo esto que me enseñaron a mí, el pensamiento romano, lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque a partir de que yo entiendo que mis pensamientos y mis conocimientos los tengo que llevar cautivo a Dios, es como puedo aprender más. Entonces, Pablo, si se dan cuenta, le llaman el erudito o le llaman doctrinas. Las doctrinas vienen de un proceso de doctorado, de un análisis docto o un análisis epistemológico, un análisis profundo de filosofía bajo un concepto. Entonces, Pablo nos deja doctrinas o lo que se le llama, o lo que se llaman doctos, donde él hace una investigación, un análisis profundo de cada principio del reino. Por eso Pablo no era un religioso, sino Pablo era todo lo contrario, un revolucionario a su pensamiento. Y ese pensamiento nos lo dejó para esta era, porque la verdad es que muchos no entendían qué decía Pablo con la carrera de la fe, o muchos no entendían qué decía Pablo con el amor de Dios, ¿no? Que dice Dios que mientras más amor tengas, más conocimiento vas a tener. Entonces, dice Dios, mientras más amor tengas, te voy a revelar lo profundo, lo ancho, lo largo. Es decir, hay un conocimiento profundo, pero eso solamente se lo voy a dar a aquel que ama. Y aquel que ama es el que ha entendido la obra redentora de Dios en su vida. Entonces, no quiero perder. ¿Ah? Pablo es brutal en manifestar los principios en su vida, ¿ah? En tratar de que las iglesias las manifestaran, por eso deja las cartas, ¿ah? Para que las iglesias o en las iglesias hubiera transformadores. Pero si se dan cuenta, pues fue muy complicado, porque la iglesia o las personas siempre intentan regresar a la religión, ¿ah? Porque el cerebro se acostumbra a lo básico, a lo simple. O sea, yo no quiero pensar. O sea, yo no sé ustedes, pero yo siempre digo, siempre le digo a mi iglesia, ¿quién se levantó diciendo quiero pensar hoy? No quieren pensar. ¿Ah? Porque yo sé que no quieren pensar, quieren hacer lo mismo de siempre, porque el cerebro siempre busca lo más simple. Hay una serie que se llama Brain en Netflix y ahí te explican en 50 minutos cómo hace el cerebro estas elecciones de pensamiento y dice que el cerebro siempre busca el camino más sencillo, no el más difícil. Entonces, la gente no quiere ser transformada. Yo así se los digo, ¿eh? Porque he tenido gente que se va de aquí porque me meto con su familia, porque lo que intento es hacer una transformación en su familia y ellos no me dejan. Ellos lo único que quieren es ir a ser asistentes de una iglesia. Entonces, es ahí donde, insisto, por eso Pablo dice, Jesús no murió para que judaizáramos o nos judaizáramos ahora. Jesús murió para que entendiéramos los principios del reino y viviéramos bajo su gracia. Pero la gente no lo entendió. Bueno, sí lo entendió Calvino, ¿no? Porque Calvino dijo, este cuate quiere que manifestemos los principios en las artes, en todo lo creado. Entonces, la segunda reforma comienza con Lutero. Y Bill Hammond, Bill Hammond habla sobre muchos procesos de reforma cada 500 años. ¿Eh? Yo estoy nada más compartiendo sus tres principales, pero Bill Hammond habla de cada reforma cada 500 años, desde el oscurantismo hasta la época de la luz, hasta los procesos que se hicieron en el mundo, para que viéramos cómo Dios hace une el cronos con su tiempo y ahí comienza él a trazar un destino para el mundo.
Entonces, la segunda reforma, dice Wilhelm, es con este Lutero. Y dice que Lutero en realidad no, si se dan cuenta, las tesis no hablan de mucha sabiduría, ¿no? Las tesis, si las han leído, pues hablan de la onda de no dar indulgencias y de no ver al Papa como una supremacía, sino de pues, avanzar, ¿no? Y nos deja las 5 soles para que posteriormente para que pudiéramos regirnos o regir la fe o tener la confianza de decir, el Papa no tiene la única verdad, ¿ah? Sino salir de ahí y entonces ir al pensamiento profundo otra vez. Pero en realidad Lutero no hizo nada de reforma, solo dejó las bases. Lo interesante aquí, en el plan de Dios, cómo lo une, es que cuando Lutero nace, perdón, Lutero está clavando las tesis, Calvino nace. Entonces, Dios es tan genial, porque como les decía, crea la imprenta al mismo tiempo, abre todo un mundo nuevo, ¿ah? Que colonizar, y abre todo un pensamiento más allá del que se tenía en Europa. Entonces, Calvino agarra bien esto que Lutero buscaba. Calvino entiende bien el corazón de Lutero y dice, necesito transformar, y se le da la oportunidad en Ginebra. ¿Ah? Y Ginebra comienza a él a restituir todos los procesos, todos los cambios, desde las personas que están en cárceles o el tema de cárceles, es decir, se enfoca en la familia, se enfoca en la política, se enfoca en la economía, se enfoca en todos los montes, traza ahí principios, traza leyes políticas, leyes sociales, traza planes de intervención, traza manuales de protocolos de aprendizaje, que esos protocolos hasta la fecha Ginebra se siguen utilizando. Por eso el sistema penitenciario de Ginebra tiene una justicia muy, muy plena, ¿ah? Porque la corrupción no está ahí, ¿ah? Porque lo que hizo Lutero fue colocar unas bases de transformación. Entonces, lo digo porque, como decía Pachuca ahorita, no se trata de que alguien nos abra nada más la puerta, ¿no? Se trata de que una vez que estamos ahí, ¿qué vamos a hacer? Porque yo creo que, por ejemplo, el PES, y se dieron cuenta, buscó la política y llegó ahí y luego no tiene un plan, ¿ah? Porque su plan fue meter personas periodistas a su partido y que ellos hicieran algo. No es así. No puedes ir a la batalla sin un plan, porque entonces por eso es que Dios habla de que la comunicación sea el primer monte que rescatemos, ¿ah? Porque si no comunicamos ahorita lo que es importante en los montes, pues ya valimos. ¿Ah? Entonces, es ahí donde se está perdiendo el pez, o donde se perdió el pez, ¿ah? Porque cuando llegaron a lo chido, se perdieron. ¿Ah? Aquí el gobierno del Estado de México fue tomado por el PRI y por el PES, y ahorita hasta la fecha, pues el PES no se ha visto para nada, porque no se trata de que Dios te ponga ahí sin un pensamiento. Por eso lo que hace Daniel, gobernando para 3 gobernantes en su época, se iba a orar. ¿Ah? Y dice la Biblia que todos los días Daniel oraba y abría su puertita y su ventanita y ahí se ponía, ¿no? Tratando de bajar el diseño. ¿Ah? Porque lo importante de la transformación es que entendamos el diseño, que Dios ya trazó un diseño, Dios ya trazó los planes. Por eso dice la Biblia, yo primero puse el fundamento, ¿ah? Pero tú edificas sobre el fundamento que yo coloqué. Entonces, ¿cuál es el fundamento que Dios dejó en la familia? Tenemos que ir a la Biblia y conocer el fundamento de la familia. ¿Cuál es el fundamento de las artes? Tenemos que ir a la Biblia y entender desde Génesis cuáles son el tema de las artes. ¿Ah? ¿Cuál es el fundamento? Y a partir de ahí nosotros ir hacia arriba. ¿Ah? Aunque lleguen movimientos a nuestra vida, no nos perdamos de rumbo. ¿Ah? Porque cuando llegó el socialismo, los cristianos decían, el socialismo es de Dios, o el comunismo. Llegó el capitalismo y decían, el capitalismo es del Señor. Y lo digo en serio, ¿eh? Porque ahora tenemos cristianas feministas diciendo, el feminismo fue trazado desde Jesús. O sea, el tema no es que te agarres a un movimiento social, y entonces digas, aquí está mi poder. No, tu poder no está aquí. Dios puso el fundamento. Entonces, ¿cómo vamos a transformar el mundo? A través de la Biblia, a través del reino. No hay otra manera. Nos dice Dios, ustedes generen un movimiento de transformación, no se suban a otro. ¿Ah? Porque entonces vamos a ser unos celotes.
Los celotes en la época, ustedes saben que muchos dicen que Pedro venía de esas ondas de los celotes, que eran todo un movimiento que se aislaba en el desierto, tratando de filosofar, tratando de santificarse, pero a la mera hora no se estaban santificando ni transformando en absolutamente nada. Entonces, no se trata de subirnos a movimientos sin sentido. Por eso la reforma es un movimiento y por eso Dios usó la reforma como un movimiento para que sus hijos fueran discipulados y se subieran a ese movimiento, al movimiento de reforma, no al movimiento socialista ni comunista, no a esos movimientos, sino movimientos de transformación. Entonces, lo interesante aquí es que nosotros generemos un movimiento de transformación donde explico en los mensajes, es que entendamos que el individuo sigue siendo el ladrillo principal dentro de la transformación. Una persona sigue siendo el individuo principal. ¿Ah? Eh, Se lo voy a explicar así. La gente quiere transformar el mundo, pero para eso necesitamos transformar el gobierno. Y para eso necesitaríamos transformar la familia. Y para transformar la familia necesitaríamos transformar el pensamiento del pastor. ¿No? Y para poder transformar el pensamiento del pastor necesitamos transformar el pensamiento del diácono, ¿no? Y después, o del líder. Y después de eso necesitamos transformar el pensamiento del padre de familia, del hombre. Y después de eso, ahora sí, veríamos una transformación. Pero si los principales, que son los pastores, no quieren ser transformados, el reino no baja. ¿Ah? Lo que ha dicho mi pastor, desde la cabeza hasta las barbas. ¿Ah? Pero Jezabel y el diablo buscan la cabeza. Y si Jezabel y el diablo controlan la cabeza, controlan los pensamientos de toda una nación. Así es simple. Por eso lo que hace Elías es cortarle la cabeza a todos los que había tenido. ¿Por qué? Porque era una situación de gobierno. ¿Ah? Y entonces dice Elías, ¿quién gobierna sobre el mundo? Dios, que es el tema de la política. Dios sigue gobernando a través de todo, pero la gente no ha comprendido que es necesaria la reforma. Por eso damos gracias a Dios que estamos en la red emergente. ¿Ah? Porque si mi pastor no entendiera la transformación, no seguiríamos aquí. ¿Ah? Porque yo creo que otra vez todo tiene que ver con un ambiente de cambio. ¿Ah? Entonces, voy a seguir. La segunda reforma es un camino, la tercera reforma que ahora le llaman, que es el del 2015 hacia acá, que no es una reforma ni de religión, no es una reforma ni de, pues, como tal de pensamientos. ¿Ah? No estamos reformando la Biblia, no buscamos reformar el protocolo de bautizarse, no buscamos reformar nada de eso, ¿ah? No buscamos ni siquiera la reforma del espíritu, que fue la segunda que sucede después con los reformadores después de Calvino, porque después de Calvino tenemos un movimiento reformador brutal, donde tenemos 40, 50 reformadores que ustedes pueden leer ahí, y lo que buscaban era meter al Espíritu Santo dentro de esta fórmula de reino para que el Espíritu Santo ahora se hablara de él y del cambio. De ahí nacen pues todos estos movimientos, ¿cómo le llaman? Carismáticos. ¿Ah? Entonces, voy al asunto. La tercera reforma no tiene que ver nada con los principios del reino. La tercera reforma tiene que ver más con la onda estructural. ¿Ah? Porque Dios dice, necesito romper ahora la forma de hacer iglesia. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo tengo, les voy a mandar ¿cómo se llama? Este documento que tengo acá, porque está muy interesante. Aquí voy, dice, los paradigmas que van a ser deconstruidos son la idea del templo, y va a ser cambiado por el tema de cuerpo, porque no tiene que ver nada con el templo. La iglesia no tiene que ver nada con el templo, tiene que ver todo con el cuerpo. Va a ser reformado la idea del ministerio, porque va a ser transformado a la vocación. Ya no vamos a ver el pensamiento dual, ahora vamos a ver la vocación como un íntegro de lo que Dios buscaba de nosotros. Va a ser cambiado la idea de lo bueno y malo, porque ya no estamos batallando, ya no podemos seguir batallando con lo bueno y malo. Tenemos que ir al pensamiento de vivir bajo la voluntad de Dios. Lo que va a ser cambiado también es la figura del pastor como mediador entre Dios y el hombre. Ahora eso va a ser cambiado para que entendamos que cada persona es necesario que cada persona, así como es como precursor de su salvación, también tiene que ser precursor de su propia transformación.
Así como te preocupas de tu salvación, te vas a tener que preocupar por tu transformación. Eso va a ser cambiado. El pastor ya no es su mediador. Ahora tú eres responsable de lo que sucede en tu casa como sacerdote. Tú eres responsable de lo que sucede en tu casa como madre de familia o como hijo. Eres responsable de la honra que das. Eso va a ser cambiado. El último paradigma que pongo ahí, pues obviamente, pues son los principios del reino, ¿no? Ya no nos vamos a enfocar nada más en visionar los principios del reino como algo separado de la cultura. Soy cristiano los domingos, pero de lunes a sábado soy normalito, ¿no? O sea, no hay bronca, hago todo lo que a Satanás le gusta, pero el domingo hago todo lo que a Dios le gusta. ¿Me siguen? Ahora ya no va a ser así, va a ser reformado a los principios del reino, es decir, que de lunes a domingo tú puedas vivir bajo principios del reino. Así es simple. No se trata de ser santo, ya dije, no se trata de, no puedo ver tele porque eso es del diablo. No. No puedo ver este programa porque Dios se enoja. No. O sea, ¿de qué te sirve ver, por ejemplo, Harry Potter que fue satanizada, ¿no? ¿De qué te sirve no ver Harry Potter si de todos vives como cualquier mexicano? Dios no está interesado en qué bueno vives, porque Él ya sabe que es imposible que vivas. Es más, no hay bueno alguno, dice. O sea, lo que Dios está interesado en tu manera de vivir, más que en tu pecado. Porque el pecado ya fue. O sea, Jesús hizo la primera reforma en tu vida en la cruz. Entonces ahora Él quiere que avances, pero la gente o los pastores o la religión pone una carga moral en tu vida y entonces eso hace que no hagas. Así de simple. Porque dice la gente, es que todavía no estoy listo, paz, ¿no? Porque ayer todavía le grité a mi mamá, es que todavía no estoy listo porque sigo atado a un pecado, por eso no puedo hacer. ¿Se dan cuenta? Cómo el pensamiento de religión sobre la gente pesa más que el pensamiento de libertad. Por eso dice Dios, conoceréis la verdad y las verdades los hará libres, libres de toda atadura, incluso de la atadura religiosa buena y mala, porque Pablo dice, yo aquí entre todos ustedes soy el más pecador de todos. Y siempre termino haciendo lo malo que no quiero. ¿Qué está diciendo Pablo? Para que entiendan, el reino no se trata de moralidad, se trata de hacer y de ser. De eso se trata, de ser hijo y de hacer para lo que vinimos. Eso es lo que hace Pablo, porque pese a quién él era y pese al pecado que él tenía en su vida, él entendía que ese pecado ya había sido reformado con la sangre de Cristo y que tenía que comenzar a crear un movimiento de transformación. Entonces, voy a irme deteniendo, ya voy cerrando este tema de reforma. Otra vez, es importante que entendamos que esta reforma es estructural, que no venimos a reformar los principios, sino venimos a conocer los principios. Dice mi pastor, si quieres cambiar algo, primero conócelo. Porque no se trata de venir y romper todo, vamos a romper todo lo que los cristianos tenían, no. Se trata de que nosotros conozcamos ahorita todos los principios del reino, que entendamos amor para aquellos que no han entendido lo que es el reino y nosotros comencemos a cambiar lo que no está escrito. Entonces, es por eso que los emergentes nacimos en esta época. Porque como yo les decía, no podríamos hablar de transformación si no hubiera pensamiento de cambio generacional. No podríamos hablar de transformación si no hubiera una persona que nació hace 50 años y que escribió una teoría de deconstruccionismo. No podríamos hablar de todo este tipo de cosas si no hubiera un mover de espiritual a nivel global. Entonces la transformación viene y no la vamos a parar. La transformación va a suceder y como ya se dieron cuenta, las iglesias ahorita tuvieron que salir de sus templos. Yo le decía a mi pastor, ¿te acuerdas que hace 3 años hablamos de que la reforma era templocéntrica? ¿Y cuántas personas maldecían el enlace? En serio, yo conocí pastores que decían que el enlace era del diablo y regañaban a su iglesia porque iban y veían una predicación en la televisión y decían, eso no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Y entonces maldecían en el Facebook y le pedían a sus jóvenes, le pedían la clave de contraseña del Facebook, así me cae, porque decían que el Facebook era del diablo y ahorita todas las transmisiones se hacen por Facebook. Y entonces ya ahora sí, enlace ya es de Dios, aunque enlace ya desapareció, pero bueno, ahora sí, ¿no? Ahora sí podemos hablar de una comunicación virtual. Si se dan cuenta, mientras más, dice mi pastor, mientras más intenta resistir el cambio, más está resistiendo a un espíritu global. Si quieres resistir al cambio, no estás entendiendo de qué se trata el reino.
porque el reino es en ascendencia, es en crecimiento. ¿Ah? Entonces, es necesario que entendamos nosotros ahorita que mientras más rápido tenemos que cambiar, más rápido tenemos que amar el cambio y más rápido tenemos que adaptarnos. ¿Ah? Más rápido tenemos que meternos o entretejernos en todo este sistema y hablar desde sus trincheras. Como yo les decía, Satanás se mete a nuestras iglesias, se mete con nuestros principios y los deforma. ¿Ah? Pero nosotros nos dejamos. ¿Ah? Y algo que dice Darrell Miller, que es muy importante, es que si tú no disipulas la nación te va a disipular a ti. ¿Ah? Y eso es lo que está pasando. ¿Ah? Por eso tenemos ahorita cristianas feministas, porque han sido discipuladas, adoctrinadas por el mundo. ¿Ah? Porque, como decía Paz, ¿quién les está enseñando feminidad? Y cuando la iglesia se preocupó de enseñar masculinidad o feminidad, hace 20 años teníamos que haber hecho ya este tipo de cosas. ¿Ah? No sé quién ha visto la serie de Poco Ortodoxa, pero si se dan cuenta, este hombre, este chavo que está en esta serie, le hace una pregunta a una mujer. Oye, ¿cómo se trata una mujer? Porque yo no sé tratar a una mujer. ¿Qué está diciendo? Que por más ortodoxo que seas, más principios que conozcan, no sabe tratar a una mujer porque nadie le ha enseñado qué es el matrimonio. Nadie le ha enseñado cómo tratar a una mujer. ¿Por qué? Porque la iglesia no está enfocada en eso. La iglesia está enfocada en que el hombre se deje las patillotas, en que el hombre coma lo que tiene que comer, en que el hombre siga los rituales, en que el hombre se aleje del mundo. En eso se está enfocando la iglesia, no en transformar a la familia. Entonces, a lo que voy es, ahorita como es una reforma estructural, Dios está abriendo el panorama, está diciendo tú eres el templo, está diciendo nosotros como iglesia somos el cuerpo de Dios. Entonces, en la persona está el diseño, en cada persona está el diseño que yo envié a la tierra para transformar. Por eso es que ahorita hay una lucha por los vientres, porque entre más personas sean asesinadas, menos diseños del reino van a posicionarse. Así es simple. Y no nada más asesinadas en el vientre, sino asesinadas en el vientre iglesia. Porque ahorita estamos abortando cristianos. Y yo se los digo en buena onda. Estamos abortando a nuestros jóvenes. Entonces, hay un libro que se escribió que se llama La última generación de cristianos. Y ahorita lo sigo viendo más en mi iglesia incluso, porque veo cómo mis jóvenes caen más adoctrinados por el mundo que siendo discipulados por mí. Y eso es doloroso. Porque pueden vivir las iglesias grandes pueden tener una apariencia de jóvenes convertidos, de jóvenes para Cristo, pero en realidad están siendo manipulados por todo un sistema. Pues no sé ustedes cómo vean, pero esta reforma viene a romper toda esta estructura eclesial como la han dejado y viene a posicionar una estructura basada en la vocación de las personas, basada en el llamado de las personas y va a traer un cambio en cada monte. Por eso es que les decía que no hay ahorita un modelo, ¿no? Que podamos decir, ya hay un modelo de familia, rífate este modelo, no existe, porque el modelo va a ser único. Tú puedes hacer un modelo, Saúl, yo voy a hacer un modelo, Payayuki va a hacer un modelo. Es decir, nosotros vamos a tener nuestro propio modelo, pero tiramos para la misma portería. Porque no se trata de homologar ahora modelos y de casarnos con los modelos. Ya te dije que la reforma es estructural, sino que entendamos que tenemos que llevar a la persona a entender su vocación y a trazar su propio diseño que Dios ya hizo desde antes de que él naciera. Entonces, espero haberme explicado, pero si quieren enfatizar más en los cambios de cada 500 años, Bill Hammond lo explica a profundidad, pero yo quiero que entendamos ahorita que si somos emergentes, tenemos que entender que hay una visión de reforma, y nuestra reforma es estructural. Por eso mi pastor se atrevió a hacer una cafetería templo. ¿Por qué? Porque le estamos dando un mensaje a la gente. El mensaje no es las cuatro paredes. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Así de simple. Dios habita en nosotros. Y su proceso de, ¿cómo dice el Señor? Su poder habita en nosotros. Y como habita en nosotros, no habita en imágenes. Y si no habita en imágenes, no tenemos que ir a un templo y adorar una imagen. Así de simple. Entonces, pues no sepas, creo yo como lo he visto en esta perspectiva y es un poco de lo que yo podría ahorita decirles. Gracias, Cris. Yo lo escuché todo y me parece que
Es una extraordinaria introducción. Quiero que recuerden que hoy estuvimos hablando, Cristian nos estuvo hablando de la tercera reforma como base, digamos, el motor de la transformación para nuestro tiempo. ¿Sale? Entonces, recuerden que aquí tenemos lecturas que es importante hacer. Deben leer a Bill Hamon con el libro del mismo nombre, y hay algunas otras que estuvimos recomendando también. Ya saben que deben de estar repasando lo de los 7 montes para que entiendan eso. Y en cuanto haya oportunidad, yo les voy a comentar algo más de los ciclos de 500 años que está relacionado con lo que comenta Hammond para entender algo de los tiempos de Dios, ¿sale? Por el momento me gustaría que ustedes hicieran preguntas sobre el tema específicamente de la tercera reforma, entendiendo cuáles son las primeras dos y cómo estamos aplicando la tercera y hacia dónde va este tema, que obviamente seguirá creciendo. Esto es una introducción, ¿no? Pero entender que lo que estamos haciendo de transformación social está inserto ya en un movimiento del reino, un movimiento que Dios está trayendo a la iglesia para que la iglesia lo provoque en el reino. Así es que si hay preguntas, adelante, por favor. Adelante, Saúl. En esta llamada tercera reforma, ¿cuáles son los elementos más concretos que pueden palparse para llamarse tercera reforma? Voy a dar una opinión breve y te dejo la palabra, Cris. Parte de la lectura de Hammond va a responder todo eso, ¿ok? Pero aún así, Hammond está escribiendo obviamente desde su perspectiva. Vamos a encontrar otros autores que hablan de la tercera reforma con algunos sesgos distintos a los que menciona Hammond. Por ejemplo, vamos a encontrar a un Christian Schwarz, que es alemán y que es como que una mentalidad un poco más tradicional, ortodoxa, no lo sé, pero que al mismo tiempo, como buen alemán, pues es muy crítico y es muy incisivo en su pensamiento. Entonces está muy interesante, ¿no? Él tiene también su punto de vista. Y vamos a encontrar algunos que, pues como más lights, digamos, pero que también insisten en que estamos montados. Voy a citar dos que dijo Cristian que me parecen claves. Uno es la modificación o el cambio de pensamiento en lo que es el ministerio. Para mí, ese es el cambio más importante. Por eso escribí el libro de la otra iglesia, porque lo que planteo es que todo el ministerio para nosotros ha sido encerrado en 4 paredes y el ministerio ha girado alrededor de la iglesia en sí. Es decir, cuando activamos un ministerio, lo hacemos, la mayoría de ellos, servidores de nosotros mismos. ¿Ok? La tercera reforma va a tomar, número 1, a cada creyente, a cada miembro del cuerpo. Yo cuando enseño esto les digo que el ministerio en la tercera reforma debe regresar al principio bíblico de hacerlo colectivo, colegial y compartido. ¿Sí? Colectivo, todos. Colegial, en el sentido de que no se va a requerir un nivel de especialistas. ¿Vale? Y compartido en el sentido que entenderemos cómo se relaciona todo los ministerios. Segundo, va a ser, como lo dijo Cristian, un ministerio enfocado hacia la vocación, en donde vamos a recuperar no solamente los dones y ministerios y operaciones natural que menciona la Biblia en Corintios y en Romanos 12 y 12, sino que vamos a estar hablando de rescatar el trazo personal, la vocación personal como expresión natural del ministerio. Y, entonces no estaríamos hablando solamente de los dones sobrenaturales, ¿no? Sino pues el que tiene esta capacidad de pensar matemáticamente y el que tiene esta capacidad de expresarse. Cada uno de esos
talentos que le hemos llamado nosotros naturales serán la expresión básica del ministerio. Y el último elemento es que dejará de estarse enfocado hacia adentro para enfocarse en el mundo y a través de eso llevar transformación social. Pero este elemento es el más importante y sobre eso hay que construir mucho todavía porque es el elemento clave, lo que Christian llamaba la vocación. Por eso les recomendamos de Darrow Miller, Vida, Trabajo y Vocación, que es un librazo así, que es una teología de la vocación, que es un libro sobre la teología de la vocación, ¿sale? O sea, hay que leer a Darrow Miller porque creo que ese es el elemento central. Y Christian comentó el otro elemento central que también me parece vital, que es el entendimiento del templo, la muerte del templo. La muerte del templo como concepto central de la iglesia. Para salir de la iglesia y convertirse en la eclesia, tenemos que pasar, dijo Christian, del elemento de templo al elemento corporativo, a entender que el templo siempre fue el cuerpo, nada más que veníamos en un proceso de revelación gradual, ¿ok? Por eso Cristo, cuando dice, y se hizo carne, dice que el verbo se hizo carne, una de las acepciones es se hizo tabernáculo, haciendo referencia al tabernáculo antiguo testamentario porque era una casa móvil. Entonces lo que está haciendo es, dice, tomó cuerpo, tomó tabernáculo y está haciendo un vínculo entre el concepto básico del tabernáculo como lugar de reunión a el cuerpo como el centro de la vida sacerdotal y de reinado, o sea, el centro del reinado mismo en la tierra, que es cada uno de nosotros. Vamos a regresar a eso de una manera muy profunda. El coronavirus nos ha ayudado, bendito Dios. Si hubiera coronavirus permanente, entenderíamos el nacimiento de la verdadera eclesía. Pero bueno, el asunto es que creo que esos son los dos elementos, los dijo bien Christian, y creo que de ahí vamos a desprender otros. Pero esos dos son para mí los elementos centrales. Por último, Saúl, creo que debemos, te lo voy a poner como lo dice alguno de estos autores. La primera reforma regresó la palabra de Dios al pueblo de Dios. Estoy hablando de la reforma luterana. La segunda reforma regresó la vitalidad del espíritu al pueblo de Dios. Estamos hablando de la reforma pietista, de la reforma de la espiritualidad, le llaman algunos, que trajo consigo el nacimiento del pueblo pentecostés. Y la tercera reforma regresará el ministerio de Dios al pueblo de Dios. Porque aunque desde la primera Lutero lo vio, por eso se habló del sacerdocio de todos los creyentes, Lutero habló del sacerdocio de todos los creyentes, que no lo practicara es otra cosa. Porque 500 años después nosotros seguimos viendo que el sacerdocio de todos los creyentes no se llevó a cabo. Todavía hablo de, estaba echándome un debate con un presbiteriano en el sentido de que nosotros, sí, con un presbiteriano fue, amigo, con que nosotros no deberíamos de celebrar la Santa Cena en la casa. No deberíamos permitir que la Santa Cena se celebrara en la casa dirigida por los padres de familia, porque entonces se estaba rompiendo la liturgia y el ordenamiento de los únicos que podían celebrar la Santa Cena, que son los benditos pastores, ¿no? Porque el sacerdocio, la mentalidad de que todos somos sacerdotes, no ha caído a la iglesia, ¿vale? Entonces, eso tiene que ver con el entendimiento corporativo del que hablaba Cristian. Entonces, ya lo iremos desgranando, pero así a grandes rasgos yo comentaría que esos son los dos elementos centrales de la tercera reforma. Y si te das cuenta, en eso está basado mucho de la red emergente. Claro, gracias. Cris, ¿quieres comentar algo más? Pues no, en realidad cuando decías, la verdad es que yo pensé en eso en el libro de la otra iglesia, porque de verdad es que la gente no ha entendido el libro. ¿No? Creo que este libro fue uno de los que sacaste paz y como que no les ha caído en la cabeza. Entonces, la verdad, si tiene chance de volverlo a leer, léelo ahora con esta visión, esta perspectiva. Mi pastor hace un apartado ahí de la tercera reforma, habla un poquito, y con lo que él dice, pues creo que yo con eso me resume mucho de lo que otra vez Bill Hamon nos dice. Para mí, la verdad, el libro de Bill Hamon me enseña como que me ilustró, ¿no? De los 500 años, cómo es que Dios se movió. Pero en realidad yo viví la tercera reforma aquí, en la red. ¿No? Por eso es que la comprendo más fácil.
porque yo crecí con estos conceptos. Entonces, para mí, yo crecí entendiendo de Lutero y después entendiendo la reforma del espíritu, he entendido todas estas cosas. Entonces, para mí es más simple verlo en la casa así, ¿no? Bill Hamon, insisto, ¿no? Solo te da una perspectiva, pero la verdad es que el libro de la otra iglesia nos enseña mucho, y desde el primer libro yo creo, Paz, y todos los manuales que ha escrito, pues siempre nos enseñan qué Chihuahua estamos haciendo, ¿no? O sea, por qué veníamos diciendo desde hace 10 años la muerte del templo? Desde hace 5 años veníamos diciendo esto, y que ahora la gente dice, a ver, a mí me han preguntado, ¿tú qué harías? Lo mismo de siempre. ¿Tú qué harías? Pues hacer mi iglesia. ¿Pero cómo? Pues en mis redes. O sea, a mí no me afectó. ¿Por qué? Pues porque yo ya venía haciendo este modelo de iglesia. Es más, un domingo no tengo reunión. Así de simple, ¿no? Porque yo les digo a la gente, no se trata de venir a la iglesia, se trata de que la vivas, de que vivas los principios. Entonces, esto es para mí, es hacer ya la tercera reforma, ¿no? Salir del método básico de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje, y salirnos de ahí y buscar otros medios de enseñanza-aprendizaje o de discipulado, como le llama, pues para llevar a otras personas. No sepas. Muy bien, tenemos otra pregunta sobre el tema de hoy, que fue la introducción. Vengan preguntas. No, solamente comentar, Paz, que por ejemplo, en lo que sería la recuperación de la vocación, ahorita que lo estaban mencionando, a mí se me viene a la cabeza las inteligencias múltiples que trabaja Gardner. Entonces, él habla acerca de lo que es cada uno de los dones y talentos que el ser humano tiene que descubrir. Entre ellos son las 8 inteligencias múltiples, y se descubre en cada uno de ellos lo que sería la vocación especial de acuerdo a la inteligencia que se tenga en cada ser humano. Y se me viene a la cabeza por lo que la tarea que estoy haciendo con el pastor Cristian al respecto de encontrar lo que serían los principios básicos dentro de lo que sería la educación. Y entonces esta de las inteligencias múltiples es como que un ejemplo más sencillo de comprender todo ¿cómo se llama? Esta segunda reforma, o más bien este elemento de la reforma, ¿no? Entonces, no sé, eso es lo que quería comentar. Pero no está mi Paz, pero sí, exactamente, pues un poco de insisto, un poco de lo que hemos visto en la red. Cuando llegamos a la red hace unos 8 o 9 años, ya creo 10, no, 9 años, pues el tema era cambiar el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. No sé si recuerdan que el segundo libro, que para nosotros es el primero de Mi Paz, que habla de las iglesias relevantes, ahí él habla de este cambio de aprendizaje, ¿no? De enseñanza-aprendizaje, donde dice que haya un nuevo modelo de enseñanza, ¿no? Que los pastores se acostumbraban a la liturgia, ¿no? Pero no hay un proceso de vivencia, ¿no? Entonces, a mí algo que me recomendó mucho Mi Paz, que fue algo que estaba haciendo un ministerio en el norte con los niños, era que ellos aprendían el tema. A mí algo que me chocaba llegar a la iglesia era siempre ver a los niños como niños con retraso, ¿no? Pegando bolitas sobre papel, ¿no? Y aprendiendo los mismos personajes de toda la vida, pero en realidad los niños estaban siendo discipulados. Entonces, Mi Paz me enseñó de este modelo en Monterrey que estaban haciendo estas personas, que era una onda Boy Scout, donde el niño aprendía, por ejemplo, el día de hoy aprendió el niño verdad, y tenía que practicar en un manual la verdad, y el papá tenía que tener esa firma. Si al niño le enseñamos a no decir mentiras, tenía que tener ese proceso de vivencia. Entonces, hasta que el cristiano viva este tipo de conocimiento, como dices ahorita, no importa cómo lo aprendan, mira, yo es algo que yo le he hecho así siempre, ¿eh? Yo aprendo escuchando más que leyendo, ¿no? Pero no importa cómo lo aprendas, sino lo que vives, eso es lo importante dentro de la tercera reforma, ¿ah? Entonces, sí, por supuesto que tiene que haber un cambio de liturgia, un cambio de enseñanza, un cambio de estilo, ¿no? De predicador, que eso es otro de lo que Dios va a romper, pero sí es importante y es interesante que lo entendamos esto, porque de eso también se ha venido hablando desde hace 9, 10 años, ¿no? Estaba yo poniendo una cita bíblica que es Lucas 2:52, cuando dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esas son las áreas generales.
en las que podríamos resumir las inteligencias de Gardner y de otros. Obviamente aquí está de manera genérica porque tiene que ver con 4 factores: sabiduría, estatura, relaciones sociales y relación con Dios, ¿no? Por eso alguien después de Gardner, después de inteligencia emocional, alguien salió, falta la inteligencia espiritual, ¿no? Pues sí, finalmente Lucas 2, y es real, ¿no? Obviamente, porque estamos diseñados para tener esa parte que todavía no llega hacia allá el mundo. Bueno, por lo menos la religión lo intenta, pero los teóricos del comportamiento no quieren reconocer que es un área separada. Bueno, nada más quería dejar ese versículo ahí para hacer esta parte como de resumen de hacia dónde va el tema de vocación, y también porque te va a servir a ti, Saúl. Todo proyecto educativo, desde mi punto de vista, todo proyecto educativo debería tener estas 4 facetas en cuenta. Si es un proyecto educativo real, bíblico, debería tener como fundamento Lucas 2 en el crecimiento integral de Jesús. Muy bien, ¿hay algunos comentarios más? Adelante. Antes de cerrar el tema y dejar de grabar. Bueno, a mí me parece muy interesante y perfecto todo lo que se ha estado escuchando aquí en la primera parte que ha dado el Paz Cris, porque yo al principio cuando ingresé, como él decía, tenía el conocimiento de la primera y de la segunda, pero no podía entender que pudiera haber una tercera reforma. Más sin embargo, yo estaba incómodo dentro de la segunda reforma en que he permanecido desde que yo entré a la iglesia cristiana. Y fue esa sensación de incomodidad la que hizo que pudiera escuchar la voz de ese pastor que un día habló frente a un grupito de evangelización acá en Querétaro con algunos amigos, y que yo, todos mis sentidos se alertaran a esa voz y que mi corazón empezara a moverse a decir, oye, es lo que yo he estado buscando, es lo que esa incomodidad que traía desde hace mucho tiempo, por fin alguien la puede decir, por fin alguien la pudo expresar de la manera en que yo pensaba, ¿no? Entonces, fue de la manera en que yo pude salir de esa segunda reforma y entrar sin saber, o sea, quiero enfatizar eso, sin saber que había una tercera reforma, entrar dentro de ella. Entonces, la transición fue complicada por esa lucha de pensamientos entre lo que nos habían enseñado y estar dentro de la segunda todo ese tiempo y cambiar hasta esta reforma. Cuando entré a la red emergente, pues eché tu libro, que es el que casi acababas de sacar. No lo entendí, la verdad. Me lo tuve que echar por segunda vez, al segundo año, lo pude comprender, pero muero por echármelo otra vez porque sé que lo voy a entender de una manera después de esto, que no lo había entendido las otras 2 veces, ¿no? Entonces sí es importante saber sobre esto, sobre toda la tarea que se ha dejado. Es importante, un buen de tarea que echarme también, porque tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo nosotros acá en la sala. Así que gracias a los 2 por eso. Gracias a ti, hijo, por estar sensible, y yo diría que es por eso que a veces me preocupan quienes se quedaron rezagados y entran a la red, vienen rezagados de las reformas anteriores. Por ejemplo, en el caso de Saúl, tú tuviste que hacer un doble salto, porque en un sentido te tuviste que echar 2 reformas. Porque la reforma pietista, que le llaman algunos, la reforma de la espiritualidad, recupera la presencia, el poder, la guía del Espíritu Santo en nosotros. O sea, lo que hace la reforma pietista es regresarse y decir, a ver, recuperamos la lectura de la Biblia en la primera reforma, pero en la segunda reforma, pero nos quedamos atarados con la letra. La letra mata, o sea, se vuelven teólogos y se vuelven doctos, como decía Cristian, pero cuando un maestro de la ley
se vuelve docto sin el espíritu, el mismo Pablo dice, entonces la letra lo va a matar, ¿sí? Este es el problema del fariseísmo, en el que están insertos todavía miles de iglesias y denominaciones enteras. Entonces, en teoría, bien lo explicaba Cristian también, en teoría, cuando llegamos a la segunda reforma, que es la reforma de la espiritualidad, la reforma del avivamiento espiritual o la reforma del avivamiento del espíritu, es ahí donde nace el pentecostalismo y posteriormente el neopentecostalismo con el sesgo carismático. ¿Por qué nace ahí? Porque hay una búsqueda que va a querer ir más allá de la mera letra. Está diciendo, a ver, no solamente logos, dame el rema, ¿sí? Vamos a recuperar la revelación del espíritu a través de los dones. Por eso el problema de la mayoría de bautistas, presbiterianos, metodistas, es que están atorados con la segunda reforma. Se quedaron en la primera reforma de hace 500 años y no pasaron por la segunda, que ya va para 200, o que tiene, un poquito más de 100, 150, y no entraron a la segunda reforma, que es la reforma del Espíritu, donde vino Dios y les dijo, a ver, qué bonito que lo entienden todos según ustedes, pero hay cosas que yo sigo vivo, yo sigo hablando y yo sigo haciendo cosas que no vas a poder meter en tus libritos, ¿sale? Entonces veo presbiterianos, bautistas, metodistas que, no, pero a ver, ¿dónde dice la Biblia que la gente no se cae? ¿Dónde dice la Biblia y quieren letras? Yo les llamo letristas. Son los letristas del siglo XXI. Quieren ahí que esté con puntito y coma, ¿no? Nosotros, partiendo de la segunda reforma, partiendo de la primera reforma y con la segunda, asumimos que tenemos la palabra profética más permanente, que es la Biblia, a la cual hacemos bien, dice Pedro, en estar atentos, y esta sirve de fundamento a la otra palabra profética que viene, se suma, edifica sobre ella, por lo cual dice la Escritura, la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y venimos sobre eso y le vamos sumando y entra todo el movimiento profético, etc. Entonces, esta es la segunda reforma. Entonces, cuando llega alguien como tú, Saúl, y yo digo, wow, yo nunca te lo quise decir de esa forma porque dije, a ver cómo jala con la segunda para entrarle a la tercera, ¿no? Acuérdate que cuando yo platico con ustedes, el primer tema que toco es, ¿están conscientes de que nosotros creemos en? Y fue lo primero que te dije, ¿te acuerdas? Sí. Creemos en los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Creemos en todos los dones, creemos en todos los ministerios. Y porque esa pregunta englobaba toda una reforma. Claro. Entonces ya en el proceso, si tú me dices, pues voy, decimos, bueno, pues va a descubrir la tercera en el camino por ADN, ¿no? Pero la segunda va a ser un clavado brutal. Bueno, esto es para recuperar la idea del proceso de las reformas. Entonces, por ejemplo, Cristian dice, yo me aprendí las primeras 2 porque él nace en una iglesia pentecostal. Igual que Edgar. Pero un último punto que me pareció fundamental que él dijo fue, pero el problema es que si tú cierras la revelación, Satanás es especialista en llevarte para atrás. Por eso hoy encontramos, decía Cristian, pentecostales que vuelven a ser religiosos. Parece que ya no les sirvió ni la primera ni la segunda. Metieron reversa y se echaron para atrás. Y dicen que entienden. ¿Me explico? Porque se los heredaron como conceptos, pero necesitan recrear el espíritu de la primera reforma y el espíritu de la segunda, y nosotros, por eso, como Red Emergente, somos tan importantes, sin ánimo de darnos un guayabazo, pero somos representantes de la tercera reforma. ¿Sale? No los únicos, por supuesto, hay muchos más, pero creo yo que ahí la llevamos. Adelante, Cris. Pues sí, decirles que al final, para que entendamos, es que la reforma, la tercera reforma lleva 50 años, ahorita ya lleva 55 años en España, y recuérdense que la revelación viene de Europa hacia lo que es Estados Unidos, y de Estados Unidos baja hacia nosotros. Entonces, que sepamos que esta onda
de la tercera reforma viene 55 años teorizándose. O sea, no es que ahorita nosotros intentemos ya como tratar de analizarlo o de profundizar. Para mí, el que ya haya un libro, como decía ay, no me acuerdo quién escribió otro libro que también se llama Tercera Reforma, esta mujer, se pirateó el jamón, pero bueno, ella en su introducción, creo que te lo regalé, Paz, en su introducción dice que, que si se hubiera hablado de tercera reforma hace 10 años, es decir, en el 2000, no se hubiera entendido. Dice, pero en el año 2015 es el año donde se puede hablar ahora de tercera reforma, pero de hace 55 años en España ya se viene hablando. De hecho, en España desde hace 20 años ya hay iglesias emergentes. ¿Ah? Y estas iglesias circo le llaman ahora, porque ellos dicen que son iglesias donde hay un pastor que barajea, hace magia y predica haciendo magia. Y él lo hacía hace 15 años, o sea, antes de que naciéramos nosotros, pero él era su forma, su estilo. Pero esta visión llegó a McDowell y a McLaren, que son otros precursores de la visión emergente y precursor de la tercera reforma que tenemos que leer, tanto McLaren como... McLaren tiene un libro que se llama el mensaje de Cristo, o el mensaje de Jesucristo, algo así más. Y McLaren ahí traza toda una visión de la tercera reforma, pero desde hace 20 años, ¿no? O sea, es una visión que entendamos que ahorita nos estamos subiendo a un barco que ya tiene 55 años hablando eso, pero que tenemos nosotros nuestro ADN. Y para mí, por eso yo les decía que la otra iglesia es el entendimiento de mi paz hacia toda la visión o la perspectiva de hace 55 años. Entonces, cuando yo leo la otra iglesia, digo, ok, entiendo a McLaren, entiendo a McDowell, entiendo a todas estas personas que han escrito, incluso a la gente de Fuller, donde estudió mi paz, entiendo esta visión, esta perspectiva desde hace 50 años que ha venido teorizándose. Entonces, para mí no es importante que teoricemos, para mí es importante que la ejecutemos, porque si nos volvemos otra vez teóricos, nos vamos a quedar aquí en la letra volando y nos vamos a olvidar del hacer. Pero ya hay personas haciendo, como decía León, yo no sabía que existía, pero así es Dios con los emergentes. Nunca nos ha llevado a entender, nos lleva al hacer, y en el camino nos enseña el libro mira, existió un libro que decía esto, ahora qué chido, nosotros ya lo hicimos, pero no nos clavamos en la liturgia. Si nos clavamos al teorizar, pues ahí nos perderíamos. Sí es importante teorizar, sí es importante generar el modelo y la letra, sí es importante hacerlo, pero sobre todo ahorita ya ir llevando a cabo este proceso de transformación. Entonces, insisto, en estos 55 años vamos a ver modelos totalmente diferentes a lo que hay. En Europa ya ha venido esto. En Europa ahorita por eso ya se habló del rompimiento. Ustedes pueden ver en iglesias que ya fueron convertidos en bibliotecas en Europa, porque esto ya se venía hablando desde hace 55 años. Los primeros teóricos dijeron, se van a cerrar los templos, y así fue. Y esta visión llegó a Estados Unidos y llegó para acá. Cuando llega acá, ya se venían cerrando iglesias en Europa. Cuando la revelación de la reforma llegó aquí, en Europa ya se estaban muriendo las iglesias. Entonces, imagínense lo que vamos a vivir en 10 años, porque esto es ya está aquí, está presente, y nadie se puede echar para atrás. Es decir, cualquier pastor que quiera decir, hoy no quiero el reggaetón en mis iglesias, bueno, tal vez tú no lo quieras en tu iglesia, pero no quiere decir que tus chavillos no lo estén dejando de escuchar. Porque que tú no lo quieras no quiere decir que ellos lo quieran, porque eso es innato, o sea, eso va a venir ya en esta nueva generación. No podemos cerrar el camino de la reforma, no podemos cerrar el camino del cambio. Dios está empujando el cambio. El tema es que nosotros nos aceleremos y subirnos más rápido. Aquel que no quiera, pues decía Pablo, qué duro es de darse de golpes contra la pero es que es así. O sea, porque Dios ya dijo eso ahorita y va a ser. Y más vale que, por eso decimos, nosotros somos la tribu de Isaacar, somos los entendidos de los tiempos. Y para que entendamos es que un cambio implica entendimiento o conocimiento de la voluntad de Dios en este tiempo. Entonces Dios quería a nosotros anticiparnos a los cambios, para eso es que estamos aquí. Y entonces, ¿cómo comunicamos eso en los montes? Eso es lo importante, porque a veces no somos tan buenos comunicadores. Entonces, ¿cómo comunicamos a otro lo que Dios ya dijo que va a hacer en estos 10 años? Esto va a ser lo interesante. Pues no sé, Paz. Pienso que
El tema que decías de teorizar, bien dijiste, es importante, pero también reafirmo lo que estás diciendo acerca de la práctica. O sea, si hay un sello distintivo de la red emergente, es que nosotros, cada cosa que Dios nos dice la hacemos, aun cuando no la hayamos madurado. No intentamos entender todo. Y ese es el problema. Fíjense lo que voy a decir. Ese es el problema de la herencia de las dos reformas anteriores. La primera reforma, toda revelación, la quiere pasar por el filtro de la Biblia. Y ya les dije, como no encuentran ahí escrito la palabra emergente, entonces emergente no existe. Como bambú no existe, entonces le vamos a poner a la iglesia Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret sí dice la Biblia, ¿no? Lirio de los valles, porque o sea, son letristas. Cuando viene una palabra nueva, la misma letra te ata. Y nosotros nos liberamos de eso y dijimos, ok, estamos en la segunda reforma y creemos que Dios habla. Entonces entramos a la segunda reforma y cuando Dios nos empieza a dar revelación más avanzada, nosotros vamos adelante. Pero los de la segunda reforma, a veces todo lo quieren pasar por el filtro del espíritu. A ver, ¿sí? Porque ellos todo lo viven a través de los lentes espirituales. Entonces, a ver, pero si el espíritu no me confirma y reconfirma de que tiene que ser así, y me explico, entonces nosotros decimos, no, hay cosas que todavía no entendemos, no estamos vivenciando a nivel espiritual porque no hemos llegado allí, tienes que moverte. Y esa ha sido la fortaleza de la red emergente. Hacemos cosas aunque no las entendamos. Dios nos dice, vas a ir para allá. Y por eso creo que tiene mucho sentido que a mí Dios me ha hablado a través de Abraham. Y me había dicho, sé como Abraham. Hay cosas que Abraham simplemente hizo por fe y porque creía, pero no porque las entendiera realmente. De hecho, si estudias el peregrinar de Abraham, te das cuenta que no entendía muchas cosas hasta que estaba en el lugar y levantaba altar. Entonces, estando en ahí, entendía la siguiente temporada que tenía que caminar. Así estamos. Entonces, yo les digo, sean prácticos. Número 1, no todos lo van a encontrar a pie juntillas y no todos se los va a venir a revelar el presbiterio profético a través de 4 sueños y 2 imposiciones de manos y 3 caídas. O sea, van a haber cosas que tú vas a hacer. Yo le he dicho a Dios, Señor, ¿por qué es esto? ¿Por qué no me lo confío proféticamente? Y a veces me imagino a Dios diciendo, chao, este cuate, simplemente hazlo. ¿Qué tanto? Ve y hazlo, ¿no? O sea, entonces tenemos que movernos. Y eso es lo que creo que varios movimientos que están montados en la tercera reforma no hacen. Por ejemplo, a nosotros Dios nos dijo, lo que ya comenté, Saúl, tienen que trabajar sobre vocación y reforma de templo. Y lo hicimos. Por eso decía Cristian, nosotros montamos una cafetería y por eso no estamos ahorita con broncas con el COVID en nuestras casas, porque nosotros el concepto de templo ya estaba abortado, ¿sí? Y segundo, el tema de vocación. Nosotros venimos pensando en este rollito de monte y de toda esta reforma a través de vocación y por eso estamos en esta reunión, porque ya venimos con ese rollo, no porque sepamos cómo, no porque tengamos un manual, sino porque ya se teorizó y lo poco que entendimos, Dios nos dijo, háganlo. Entonces vamos a aventarnos a hacerlo. Vamos a levantarnos a hacer presbiterios de los 7 montes, no porque tengamos manuales, sino porque Dios nos dijo que lo hiciéramos y creo que el Señor en el camino nos va a ayudar. Yo le decía ayer, es como el que construye un avión y dice, ojalá que cuando aterrice ya lo haya yo terminado. Me encanta esa analogía porque así estamos. Ya echamos al avión a volar y digo, ojalá y antes de que aterricemos hayamos terminado. Es importante esto que dice el Paz, porque fíjense que McLaren, que fue uno de los precursores, terminó siendo bien humanista. ¿No? Cañón, ¿eh? Vete al conocimiento más allá de lo que tú quieras y te vas a ver un humanista brutal. McLaren ahorita ya es pro gay, pro trans, pro todo, y sigue siendo pastor de una iglesia. Y dejó libros de la visión de transformación. De hecho, la visión de deconstrucción y la visión emergente están basados en lo que él nos enseñó. Entonces, por eso tachaban mucho a mi Paz cuando salió el movimiento emergente, porque obviamente el primero en ser tachado fue McLaren.
¿ah? Y McDowell, muchas cosas, pero sobre todo McLaren, que fue un teórico brutal y alguien que profundizó en el conocimiento. Entonces, insisto, no se trata de ser muy sabios, ¿ah? Porque incluso Dios va a usar lo ignorante, ¿no? O sea, yo siempre le digo a la gente eso, ¿no? No se trata de que aprendamos mucho, ¿ah? El conocimiento nos sirve, no nos deja vivir en la ignorancia, ¿ah? Nos saca de ahí el conocimiento, ¿ah? Pero no quiere decir que el conocimiento sea lo que realmente a Dios le importa. A Dios no le importa cuánto sé, ¿no? Es más, Dios me decía la otra vez, ¿qué pasaría si yo te diera todo el conocimiento? Te lo voy a dar. Y sabes que para qué te lo voy a dar, para que te pierdas. Así me lo digo. Entonces yo le dije, pues mejor no me des nada, ¿no? Mejor nada más quiero entender en mi vida lo que tú dices. Con una cosa que tú entiendas ya avanzaste, ¿no? Entonces, no vamos aquí a ser teóricos. Necesitamos ser prácticos, ser pues, personas que entendamos, pero también personas que llevemos a la gente por un camino, por una vía que también ellos desconocen, como dice mi padre, ¿no? Ellos ni siquiera saben que existe una vía. Entonces, eso nos pone en un 10 pasos adelante. Muy bien, pues voy a cerrar la sesión de grabación para el tema y les comento un par de cosas más, ¿ok? Si no hay más comentarios sobre tercera reforma. Si se llega a cortar porque no soy tan bueno en esto, le vuelven a conectarse por el mismo ID.